Well, good morning. Welcome to Calvary Family Day. I was going to translate for him real quick. There he is. Buenos días y bienvenidos al Día Familiar en Calvary. If you have your Bibles, would you please turn over to Mark chapter 11. Si tienen Mark sus Biblias, chapter 11. por favor, ábranlas a Marcos capítulo 11. It is always a blessing to be here together as a family. Amen. Es una bendición estar juntos como familia, amén. This morning, we are going to look at the topic of prayer. Esta mañana vamos a ver el tema de la oración. Next Sunday night, starting at 6 p.m., El próximo domingo, comenzando a las 6 de la tarde, we're going to begin a 3-month study on the topic of prayer. vamos a comenzar un estudio de 3 meses en el tema, acerca del tema de la oración. Not just for the individual, but as the church. No solo para el individuo, sino como iglesia. And so let's pray this morning, Así es que oremos esta mañana and then we'll begin. y comenzamos. Father, we thank you for this beautiful day. Padre, te damos gracias por este hermoso día. We thank you for the time where we can gather together in your name. Te damos gracias por el tiempo que podemos reunirnos en tu nombre. Lord, we know that where two or more are gathered in your name, Sabemos, Señor, que donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, Lord, that you are here with us. Señor, que tú estás aquí con nosotros. We thank you that you inhabit the praises of your people, Te damos gracias que tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, that by the power of your Holy Spirit, que por el poder de tu Espíritu Santo, in this study this morning, en el estudio de esta mañana, that you will lead us into all truth. que tú nos vas a guiar a la verdad. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Mark chapter 11, Marcos capítulo 11, verses 12 through 14 reads this. los versículos 12 al 14 dicen así. Now the next day, when they had come out from Bethany, he was hungry, and seeing from afar a fig tree having leaves. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y al ver de lejos una higuera con hojas, He went to see if perhaps he would find something on it. fue a ver si hallaba algún higo. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. Pero al llegar no encontró en ella más que hojas, pues no era el tiempo de los higos. In response, Jesus said to it, "Let no one eat fruit from you ever again." And his disciples heard it. Entonces Jesús le dijo a la higuera que nadie vuelva a comer fruto de ti, y sus discípulos lo oyeron. So in this section of scripture, we see that Jesus has come out from the place of Bethany, and along the way he sees a fig tree and he begins to inspect it. En esta porción de la Escritura vemos entonces que Jesús ha salido de la ciudad de Betania y en el camino ve una higuera y se detiene para inspeccionarla. Now this tree had leaves on it, Este árbol tenía hojas, but it did not have any fruit. pero no tenía fruto. The strange thing wasn't that it didn't have fruit, but that it actually had leaves on it at this time of the year. Lo extraño no era que la higuera no tuviera fruto, sino que de hecho tenía hojas en este tiempo del año. And if we look at this compared to our lives, Y si vemos esto comparado con nuestras vidas, we must always be ready for the Lord to come and inspect the fruit of our lives. debemos de estar siempre listos para que el Señor venga a nosotros e inspeccione el fruto que está dando nuestra vida. Now, in the context of this passage, we're going to see that this fig tree represents the nation of Israel. Ahora, en el contexto del pasaje vamos a darnos cuenta de que esta higuera representa a la nación de Israel. And we see in Mark chapter 11, verse 11, Y vemos en Marcos capítulo 11 y el versículo 11 and Jesus went into Jerusalem and into the temple. que Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. So when he had looked around at all things, as the hour was already late, he went out to Bethany with the 12. Y después de mirar todo a su alrededor, se fue a Betania con los 12, pues ya estaba anocheciendo. So while they're at the temple, Jesus is looking around and he's inspecting what's going on in the temple area. Entonces, mientras Jesucristo está caminando en el área del templo, está inspeccionando lo que ahí está sucediendo. Now him doing this was really a fulfillment of a prophecy that was given back in Malachi chapter 3. Ahora, el hecho que él estuviera haciendo esto era el cumplimiento de una profecía que de hecho se había dado en Malaquías capítulo 3. In verse 1 he says, "Behold, I send my messenger and he will prepare the way before me."
En el versículo 1 dice, el Señor de los ejércitos ha dicho, aquí yo envío a mi mensajero, el cual me preparará el camino. And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant. El Señor a quien ustedes buscan vendrá de manera repentina, lo mismo que el ángel del pacto. In whom you delight, behold, he is coming, says the Lord of En hosts. quien ustedes se complacen, sí, ya viene el Señor de los ejércitos lo ha dicho. So here we see Jesus inspecting the temple. He was looking all around at this appearance of godliness, but there was something lacking. Tenemos entonces aquí a Jesús inspeccionando el templo, viendo que había una apariencia de piedad, pero algo le faltaba. And so, if we're willing to allow the Lord, we know from this passage that we should be ready in season and out of season for the Holy Spirit to search our lives. Entonces estamos dispuestos a permitir que el Señor haga esto. Nosotros debemos de estar seguros de que estamos listos a tiempo y fuera de tiempo para que el Espíritu Santo venga y busque en nuestras vidas. And he's going to do this as we know he's going to do this as he does this through the Word of God. Y sabemos que Él hace esto porque lo hace a través de la palabra de Dios. And he's going to be looking at our lives, these branches, to see if we're bearing fruit. Y va a estar viendo nuestras vidas y nuestras ramas para determinar si estamos dando fruto. In John chapter 15, verse 2, Jesus says, every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. En Juan capítulo 15 y el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. And a few verses down in verses 5 and 6, he says, I am the vine, you are the branches. Y en los versículos 5 y 6 él dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Y será recogido y arrojado al fuego y ahí arderá. You see, there's a danger here, church, Porque hay un peligro aquí, iglesia. that we might have the outward appearance of fruitfulness, the outward appearance of godliness. Que quizás podamos tener la apariencia de que somos fructíferos, la apariencia de que somos gente piadosa. And it might even appear as if we're in this right relationship with Y Jesus. pudiera hasta parecer que tenemos una relación correcta con Jesús. But in the end, only those who are abiding in Jesus will bear fruit to testify that they are in Jesus. Pero al final solamente los que permanecen en Cristo van a dar fruto como testimonio de que están permaneciendo en Cristo. It's interesting because in 2 Timothy chapter 3, Paul writes to Timothy about this. Es curioso porque en 2 de Timoteo capítulo 3 Pablo le escribe a Timoteo acerca de esto. So picture this. But know this, that in the last days, perilous times will come. Dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. He begins to give a list about the way men will be. Comienza a dar una lista de la forma en la que se portarán los hombres. And he says there at the end of that section, having a form of godliness, but denying its power. Y el final de esta sección de escritura dice que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. And from such people turn away. Y luego le aconseja a Timoteo que los evite. Church, we are not to judge one another unto condemnation, Iglesia, nunca debemos juzgarnos el uno al otro para condenación, but we are to provoke one another, to stir up one another to love and good works. pero sí debemos estimularnos el uno al otro para hacer buenas obras y el amor. And when we see the things of this world going on, Y cuando vemos lo que sucede en este mundo, there would be lots of reasons for us to be in a place of unrest. vamos a ver que hay muchas razones por las cuales debemos estar turbados. But how much more necessary is it that we abide in Jesus? Pero cuánto más necesario es que nosotros permanezcamos en Jesús. To be in a place of rest. Estar en un lugar de reposo. The Psalms say, be still and know that I am God. Los salmos dicen que debemos estar quietos y saber que Él es Dios. And in doing so, we will bear fruit. Y en hacerlo vamos a dar fruto. And what does that fruit look like? ¿Y a qué se parece ese fruto? Galatians 5 says this. Gálatas capítulo 5 dice lo siguiente.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, kindness, goodness, faithfulness, benignidad, bondad, fe, gentleness, and self-control. Against such there is no law. mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. It's interesting, I think back in Psalm chapter 1, Es interesante porque pienso en el Salmo capítulo 1. and he talks about the man who is blessed that is taking delight in the word of God. Y habla del hombre que es bendecido porque se deleita en la palabra de Dios. And he says, that man shall be like a tree planted by the rivers of water. Y nos dice que ese hombre será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. He says that he will bear fruit in its season Nos dice que va a dar fruto a su tiempo and that his leaf will not wither. y que su hoja no se secará. He's speaking of the health of a blessed man, Está hablando acerca de la salud de un hombre bendecido. that man who abides in the word of God. El hombre que permanece en la palabra de Dios. And so finally this, Así es que finalmente esto, church, I want to encourage you in this next season iglesia, les quiero exhortar a que esta próxima temporada, that we be a people who abide in Jesus in his word, que seamos un pueblo que permanece en Jesús y en su palabra, that we allow him to search our heart. y que le permitamos a Él que examine nuestro corazón. We've seen David these past few months Hemos estado estudiando la vida de David estos últimos meses and all the things that he's been going through. y todas las cosas por las que Él ha estado pasando. And in Psalm 139, he writes this: Y en el Salmo 139 escribe lo siguiente: Search me, O God, and know my heart. Examíname, Señor, y reconoce mi corazón. Try me and know my anxieties. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos, And see if there is any wicked way in me, y así verás si voy por mal camino, and lead me in the way of y everlasting. me guiarás por el camino eterno. Church, be encouraged. Iglesia, sentámonos animados. The Lord loves you, El Señor nos ama and his desire is to walk with you. y su deseo es caminar con nosotros. So now I'm going to introduce Pastor Ryan Brooks. Y ahora les quiero presentar al pastor Ryan Brooks. All right, good morning. Buenos días, A beautiful day. hermoso día. So we're going to continue with the story as Jesus is trying to communicate a message to his church. Continuamos entonces con esta historia a través de la cual Jesús está tratando de comunicar un mensaje a su iglesia. He says, it continues in verse 15. Continúa en el versículo 15. So they came to Jerusalem. Llegaron a Jerusalén. Then Jesus went into the temple and began to drive out those who bought and sold in the temple and overturn the tables of the money changers Y al and the entrar seats of Jesús, those who sold doves. Y al entrar Jesús en el templo comenzó a echar de allí a los que vendían y compraban en su interior y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Sorry, these are long verses. Ya. And he would not allow anyone to carry wares through the temple. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando algún utensilio. Then he taught, saying to them, Is it not written, my house shall be called a house of prayer for all nations, but you have made it a den of thieves? Más bien les enseñaba y les decía, ¿acaso no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. God is showing us a very powerful illustration through this story. Dios nos está mostrando una poderosa ilustración a través de esta historia. Please, church, don't miss it today. Por favor, iglesia, no se la vayan a perder el día de hoy. To get the full illustration of what he's trying to explain, we're going to go to a parallel passage in Matthew 21. Para poder recibir toda la ilustración de lo que quiere explicar, podemos ir a un pasaje paralelo en Mateo capítulo 21, Verse 13. en el versículo 13, And he said to them, y les dijo, It is written, my house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves. está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. But Matthew includes this very important detail. Y Mateo incluye este detalle que es muy importante. After the religious, fake, superficial people are removed, Después de que la gente religiosa, superficial y falsa es quitada del templo, who do we see rushing into the temple? ¿a quienes vemos que entran corriendo al templo?
Verse 14 says, Then the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. En el versículo 14 dice, mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron a él y los sanó. This is what Jesus saw. Esto es lo que Jesús vio. He saw superficial religiosity, Vio religiosidad superficial and he saw the poor and the blind and the naked and the lame. y vio a los pobres y los desnudos y los enfermos y los cojos Tragically remaining in that state of brokenness. trágicamente permaneciendo en ese estado de quebrantamiento. And the church was keeping them out. Y la iglesia los estaba manteniendo fuera. And this righteous anger grew inside of him. Y esta ira justa empezó a crecer dentro de él. And then when they were removed, Y luego cuando fueron quitados, the blind and the lame rushed in like a dam being broken. todos los ciegos y los cojos se corrieron hacia él como una presa que se había derribado. And that's who we desire to be as a church Y eso es lo que queremos ser como iglesia and as Christians, y como cristianos, ministering and loving and reaching out to the poor and the blind and the lame and the naked. ministrando y amando y ministrando a los que son ciegos y cojos y desnudos. And then in verse 15, but when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, Pero al ver las cosas maravillosas que hacía and the children crying out in the temple, saying, y que los muchachos clamaban en el templo y decían, Hosanna to the Son of David, they were indignant. Hosana, hijo de David, los principales sacerdotes y los escribas se indignaron. So you have two groups. Tenemos entonces dos grupos, Those who know that they're sick and broken, los que saben que están enfermos y quebrantados and those who think they're well. y aquellos que piensan que están sanos. And this story begs the question, who are you? Y esta historia nos hace hacernos la pregunta, ¿quién de ellos soy yo? Who are we? ¿Quiénes somos nosotros? What does this church stand for? ¿Qué es lo que esta iglesia significa? Is it the love of Jesus? ¿Es el amor de Jesús? Are we inviting people in to pray and to be healed? ¿Estamos invitando a la gente a que venga, ore y sea sanada? And that's one reason why we're meeting together Sunday nights. Y esa es una de las razones por las que nos vamos a empezar a reunir los domingos en la noche. Because if we aren't that church today, Porque si no somos esa iglesia hoy, as we press in together and pray, al reunirnos todos para orar juntos, God will make us that church. Dios nos convertirá en esa iglesia. Isaiah says, in Isaiah 56, the verse that Jesus quotes, he says, Even them I will bring to my holy mountain. En Isaías 56:7, que es el versículo que Jesús está citando, dice, yo los llevaré a mi santo monte, And make them joyful in my house of prayer. para que se alegren en mi casa de oración. Their burnt offerings and their sacrifices will be accepted on my altar, Sus holocaustos y sacrificios serán bien recibidos sobre mi altar, for my house should be called a house of prayer for all the nations. porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. This was happening in the court of the Gentiles. Esto estaba sucediendo en el atrio de los gentiles. This was a place for the nations to meet the one true God. Este era un lugar en donde las naciones podían venir y encontrarse con el Dios verdadero, To experience God Himself. para poder experimentar la presencia de Dios mismo. And those who knew God supposedly misrepresented Him. Y aquellos que supuestamente conocían a Dios lo estaban representando mal. And this is God's heart for us today, Y este es el corazón de Dios para nosotros el día de hoy. that we would be broken out of our lifeless and powerless traditions, Que seamos quebrantados por nuestras tradiciones sin vida y sin poder. and that you and I would encounter God Himself. Y que ustedes y yo podamos tener un encuentro con Dios nosotros mismos. And we do that together in prayer Y hacemos eso a través de la oración, as we cry out to the Lord. al clamar a Él. And when Jesus first did this is the second time he's driven out all the money changers in the temple. Y cuando Jesús hizo esto por primera vez, porque esta es la segunda vez que Jesús hace esto en el templo. And in another chapter, John chapter 2, the En otro- first time he did this, En otro pasaje en Juan capítulo 2, la primera vez que hizo esto, the disciples were reminded of the scripture that says, Zeal for your house has eaten me up. dice que entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo de tu casa me consume. And you see this burning heart of compassion
Y and podemos- desire in Jesus. Y podemos ver este corazón de compasión y deseo en Jesús. And there's a dichotomy of a sorrow that was met with that passion. Y aquí esta pasión se mezclaba con tristeza. And God has so much for us. Y Dios tiene tanto para nosotros. It's as if we're settling for the scraps when there's a glorious feast set right before us. Es como si nos estuviéramos conformando con las migajas cuando tenemos un gran festín puesto delante de nosotros. And that's what prayer is, right? Y eso es lo que es la oración, ¿no es cierto? When you have this glorious opportunity to meet with the creator of all things, Cuando se nos da la oportunidad de reunirnos con el Creador de todas las cosas. and we shirk it off as a religious obligation, Y nosotros lo vemos simplemente como una obligación religiosa. and God's heart breaks Y el corazón de Dios se rompe because we're missing it. porque nos lo estamos perdiendo. Revelation 3, he speaks to the church in Laodicea. En Apocalipsis 3 Jesús habla a la iglesia de la Odisea. And God forbid that this would describe us. Y que Dios nos libre de que esta sea una descripción de nosotros mismos. Jesus speaks to them and says, because you say, Jesús les habla y les dice, tú dices, I am rich, yo soy rico, have become wealthy, he llegado a tener muchas riquezas, and have need of nothing, no carezco de nada, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. But he doesn't stop there. Pero no se detiene ahí. He lovingly invites us back in, Él amorosamente nos invita de nuevo a entrar. and he says, I counsel you to buy from me gold refined in the fire, Y les dice, para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego that you may be rich, y vestiduras blancas, and white garments that you may be clothed, para que vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. that the shame of your nakedness may not be revealed, Unge tus ojos con colirio y podrás ver. and anoint your eyes with eye salve that you may see. Amen. Keep going. Did I say that? Okay. As many as I love, I rebuke and chasten. A todos los que amo yo los reprendo y los castigo. Therefore, here's the key: be zealous, like Jesus, zealous for his house. Y aquí está la clave, así que muestra tu fervor, así And- como Jesús fue ferviente por su casa. And repent. Y arrepiéntete, Turn to God. vuélvete a Dios, Leave that religious deadness behind. deja esa mortandad religiosa atrás de ti And he continues to reach out. y continúa tratando de alcanzarlos. Behold, I stand at the door and knock. Mira, ya estoy a la puerta y llamo. Can you guys feel and hear the compassion and the heartbreak in his voice? Pueden escuchar y sentir la compasión y el dolor en su voz. If anyone hears my voice and opens the door, Si alguno oye mi voz y abre la puerta, I will come into him and dine with him and he with me. yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, Al que salga vencedor le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesus is pleading with us. Jesús nos está rogando ahorita. It's a hard word sometimes, Es difícil a veces esta palabra, but it's a word born out of a passionate love for you. pero es una palabra que nace de un amor apasionado por nosotros. In Matthew 5, he says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, En Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, for they will be filled. porque ellos serán saciados. He says, oh, how happy are those who hunger and thirst. Dice, cuán felices son aquellos que tienen hambre y sed. Why? ¿Por qué? Because they're going to be satisfied with God himself. Porque van a ser satisfechos con Dios mismo. And like David in Psalm 42, Me gusta lo que dice David en el Salmo 42, who cries out, as the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. en donde dice, como siervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Is that you? ¿Es ese usted? Or have other things crept in? ¿O hay otras cosas que se han mezclado? Have other passions taken over your passion for Jesus? Hay otras pasiones que han tomado el lugar de su pasión por Jesús.
Well, today's the day to return to that first love. Hoy es el día para volver a ese primer amor. The disciples saw Jesus pray. We're going to close with this. Los discípulos vieron a Jesús orar They said, Lord, teach us to pray like you do. y le dijeron, Señor, enséñanos a orar como tú oras. There's such passion and fire Hay tanta pasión y fuego and such faith. y tanta fe. And let's ask him today, Lord, teach us to pray Y vamos a nosotros a decirle hoy al Señor, Señor, enséñanos a orar. with that same power, Con ese mismo poder, with that same faith, con esa misma fe, with the same boldness, con ese mismo denuedo and with a deep humility. y con una profunda humildad. Amen. Amén. All right, I'm going to ask Pastor Jesse to come up. Le voy a We'll pedir al continue pastor worshiping the Jesse Lord. que pase para continuar en la palabra del Señor. Good morning. Buenos días. Greetings from IB. Saludos de Imperial Beach. All right. Cool. Amen. So, as we continue with this theme of prayer, let's look at the Al continuar con este tema de la oración, vamos a ver power of the words of Jesus el poder de las palabras de Jesús in verses 20 and 21. en los versículos 20 y 21. It says this, Dice lo siguiente: now in the morning, a la mañana siguiente, as they passed by, cuando pasaron cerca de la higuera, they saw the fig tree dried up from the roots. vieron que ésta se había secado de raíz. And Peter, Pedro remembering, said to him, se acordó y le dijo, Rabbi, mira, maestro, look, the fig tree which you cursed has withered away. la higuera que maldijiste se ha secado. So just as Jesus said, Así como Jesús dijo just as entonces, Jesus spoke, así como Jesús habló, it happened. sucedió. Just like that. Esa misma forma. Here we see the word of God Vemos aquí la palabra de Dios. spoke the word, Dijo la palabra and it happened. y sucedió. And let me remind you Y déjeme recordarle that God's word que la palabra de Dios is powerful. es poderosa. Peter Pedro is surprised. está sorprendido. He's like, Él look, Lord, look what happened. está diciendo, mira, Señor, lo que sucedió. The fig tree withered, just like you said. La higuera se secó así como tú dijiste. But Jesus, he isn't surprised one Pero bit. Jesús no está sorprendido. So the word for you guys here today, Así es que la palabra de hoy para don't be ustedes, surprised no se sorprendan when God answers your prayers. cuando Dios responda a sus oraciones. God's word is faithful. La palabra de Dios es fiel. 2 Corinthians 1:20 says this, En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice lo siguiente: for all the promises of God porque todas las promesas de Dios in him are yes, en él son sí. and in him amen, Por eso por medio de él decimos amén, to the glory of God para la gloria de Dios through us. a través de nosotros. I love that. Me encanta eso. His promises are yea and amen. Sus promesas son siempre sí y amén. He knows, Jesus knew the power of his Father's word, Jesús conocía el poder de las palabras de su Padre and we too shouldn't be surprised by You know- the power of God's word y nosotros tampoco debemos sorprendernos por el poder de la palabra de Dios. as it's fulfilled Al verla cumplida in our lives en nuestras vidas, as we walk with him. al caminar con Él. And God is faithful Y Dios es fiel, even when we're not faithful. aun cuando nosotros no lo somos. Deuteronomy 7:9, Deuteronomio 7:9 dice, therefore know that the Lord your God, sábelo bien, el Señor tu Dios es Dios. he is God, Él es Dios. the faithful God, El Dios fiel, who keeps covenant and keeps mercy for 1,000 generations que cumple su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman with those who love him, y cumplen sus mandamientos. that's us, Esos somos nosotros and keep his commandments. hasta 1000 generaciones. And then I also love how Isaiah puts it. He says the grass withers, Y luego también me gusta lo que dice Isaías, que la hierba se seca, the flower fades away, la flor se cae, but the word of God pero la palabra de Dios endures forever. permanece para siempre. So his words are powerful, Sus palabras entonces son poderosas. and yet the same power Y ese mismo poder, as believers in him como creyentes en Él, is made available to us. está
dispuesto para nosotros. And so let's see what Jesus said next. Veamos lo que Jesús dice enseguida entonces, Verse 22. en el versículo 22. So Jesus answered and said to them, Jesús les dijo, have faith in God. tengan fe en Dios, For assuredly I say to you, porque de cierto les digo, whoever says to this mountain, cualquiera que diga a este monte, be removed, quítate de ahí and be cast into the sea, y échate en el mar, and does not doubt in his heart, y no duda en su corazón, but believes sino que cree that those things he says will be done, que las cosas que dicen van a cumplirse, he will have whatever he says. tendrá lo que sea que haya pedido. Therefore I say to you, Por lo tanto les digo, whatever things you ask todo lo que pidan en oración, when you pray, cuando oren, believe crean that you receive them que lo recibirán and you will have them. y se les concederá. This is Jesus' response to Peter. Esta es la respuesta de Jesús para Pedro. His response is simple. Su respuesta es simple, sencilla. Have faith in God. Tengan fe en Dios. And yet, so many times, Y sin embargo, hay muchas veces we struggle in this area. en las que tenemos luchas en esta área. But I love how I've heard it said before, Pero me encanta como lo he escuchado dicho antes, God's past faithfulness que las fidelidades pasadas de Dios demands our present obedience. demandan nuestra obediencia presente. Remember those times Recordamos esas cosas where God's met you in your life. en donde Dios nos ha suplido nuestras necesidades en nuestra vida. Remember those answered prayers. Recuerden las oraciones contestadas. Remember the work that He's done in your life. Recuerden la obra que Él ha hecho en sus vidas. The reason why many of you are here this morning. Y la razón por la que muchos de ustedes están aquí esta mañana. This is the same God Este es el mismo Dios who, as we've been learning about on Tuesdays and Wednesdays, que, como hemos estado aprendiendo los martes y miércoles, did the impossible in Joseph's life. hizo lo imposible en la vida de José. And who also, as we're going to learn Y que también, como vamos a aprender here pretty soon, dentro de muy poco tiempo, who used Moses, usó a Moisés, a guy who could hardly speak, un hombre que casi ni podía hablar, to go to Pharaoh para ir delante de Faraón and to be used by God y para ser usado por Dios to lead God's people, Israel, out of Egypt. para sacar al pueblo de Dios de Egipto. This is the same God. Este es el mismo Dios He's the same yesterday, y Él es el mismo ayer, today, hoy and forever. y por siempre. And God, through your prayers of faith, Y Dios, a través de sus oraciones de fe, not just empty words, no solamente palabras vanas, because anyone can pray, porque cualquiera puede orar, but our prayers need to be mixed with faith. pero nuestras oraciones deben ser mezcladas con fe. I love how it says in Hebrews Me 11:6. encanta lo que dice Hebreos capítulo 6, And 11. And Pastor Brian said this earlier as well. Y el pastor Brian lo dijo también anteriormente. But without faith, Dice que sin fe it is impossible to please him. es imposible agradar a Dios, For he who comes to God porque es necesario que el que se acerca a Dios must believe that he is, crea que Él existe and that he is a rewarder y que sabe recompensar of those who diligently seek him. a quienes le buscan. So as you take the words of Jesus at face value Al tomar entonces las palabras de Jesús por lo que valen and believe in him, y al creer en Él, whatever things you ask, lo que sea que nosotros hayamos pedido, he says he'll do. Él dice que lo hará. Of course, in his timing Claro que a su tiempo and by his will. y de acuerdo a su voluntad, We're told to stand back se nos dice que nos hagamos a un lado and watch God do the impossible. y que veamos a Dios hacer lo imposible. Move mountains into the sea. Mover montes y echarlas al mar. We're told by Jesus also También Jesús nos dice to come to him as a child, que vengamos a Él como niños, just to have trusting faith in him. que tengamos una fe que confía en Él. So, my encouragement for you guys, Así que mis palabras de ánimo para ustedes aquí hoy, and my question as well, y mi pregunta también, are you coming to him ¿están viniendo a Él as a child como niños, with childlike faith? con fe de niño? Are you believing his words? ¿Están creyendo sus palabras? Because his word is faithful, Porque su palabra es fiel, it's powerful, es poderosa, it's true. es verdadera.
Come to him, as a child, Vengan a Él como niños. just simply believing him Simplemente crean en Él and trusting in him. y confíen en Él. And he's going to move the mountains that are in your life as well. Y Él va a mover los montes que existen en sus vidas también. So with God, all things are Con, possible. con Dios todas las cosas son posibles. And so I thought it'd just be fitting Y creo que estaría bien just to finish with a word of prayer. terminar con una oración. And so just pray right now Así es que oren ahorita for God to move the mountains that are in your life, para que Dios mueva las montañas que hay en su vida. the things that are standing between you and just your relationship with God. Las cosas que pudieran estarse interponiendo entre ustedes y su relación con Dios. Let's pray. Oremos. Father, we thank you, God. Padre, te damos gracias. We thank you that you're faithful and true. Te damos gracias porque tú eres fiel y verdadero. That, Lord, you're a man of your word. Y que tú eres alguien que cumple su palabra. And God, we all pray right now Y Señor, todos te pedimos ahora mismo that you would remove que quites, oh Dios, those mountains in our lives. esos montes que existen en nuestras vidas. And God, help us Y Señor, ayúdanos to simply trust in you. para simplemente confiar en ti. Help us to simply have faith in you, Ayúdanos a simplemente tener fe en ti, to simply believe your words. para creer tus palabras. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. All right, so right now, Pastor Brian is right here. Wow. We have these guys speak because I would prefer to hear them. It's just anointed time. Les pedimos a estos hermanos que predicaran porque yo prefiero escucharlos. Es un tiempo ungido. We're looking for a Spanish translator so Carlos can speak next time. We need to have him speak. Necesitamos un otro mexicano para la próxima vez. A couple of people have asked about the hurricane relief, and the information is on the website if you want to immediately help out. Ha habido un par de personas que han preguntado acerca de cómo podemos ayudar a las víctimas del huracán Harvey y en nuestra página de internet hay información de cómo hacerlo. And we'd eventually like to have at least one, if not a couple of fundraisers for that. Y eventualmente queremos tener uno, si no es que un par de eventos de recaudación de fondos para ello More information to follow. y más información más adelante. And now that we're in September, stuff is starting back. Y ahora que estamos en septiembre vamos a comenzar con cosas nuevas. And there's some really new, exciting stuff we're going to be Y hay having cosas that I'm muy excited about. emocionantes que vamos a estar viendo y haciendo. And bringing us together between this fall schedule between September and January. Y también para volvernos a reunir. And some awesome stuff for Christmas time. Los tiempos navideños, And really looking forward to what the Lord's going to do. para ver lo que el Señor va a hacer. So I just know like next Saturday, the women's prayer thing is starting back up. Así es que yo sé que el sábado que entra las hermanas van a estar reuniéndose para orar de nuevo. And we also just have the midweek stuff happening Sunday nights. Y también tenemos los servicios de media semana, tenemos los And domingos so- por la noche, Looking at just what God's doing in this next fall season. viendo lo que Dios va a hacer en esta temporada de otoño. You know, what a powerful passage we just read, ¿Qué pasaje tan poderoso el que acabamos de leer? where Jesus goes into the temple and just grieved. En donde Jesús entra al templo y se siente entristecido. A lot of activity. Mucha actividad. A lot of things look like, man, it's alive here. We got this system going. Muchas cosas que están sucediendo que hace que parezca que haya vida en ese lugar. But Jesus goes out and sees this fig tree, Pero Jesús sale y ve esta higuera a lot of leaves. con muchas Looks hojas. so fruitful. Se mira como si fuera muy fructífera, But there is no real fruit that feeds him. pero no hay fruto que pueda alimentarlo a él. It was fine for all the religious people Eso era suficiente para toda la gente who religiosa, were using the temple for anything but what God, his number one purpose, was intended for. que estaban usando el templo para muchas cosas, excepto el propósito número uno para el cual Dios lo levantó. Prayer is different than all other spiritual disciplines La oración es diferente a todas las otras disciplinas espirituales, because there is no physical or human
immediate fulfillment Porque for no us. hay ninguna gratificación inmediata en lo físico, en lo humano de uno. It's all faith. Todo es por fe. I mean, if we sing, Si cantamos, we are personally blessed by that as well. There's Pers- some emotion with it, strengthening from it. personalmente somos tocados por ello, porque hay emociones y fortaleza que se nos da. We hear a sermon. Escuchamos un sermón, Boy, our mind's engaged. There's some payback, immediate payback. nuestra mente está participando y hay algunas satisfacciones inmediatas en ello. Especially when Carlos is translating. Especialmente cuando. Anyway. And I could keep going down the list. Y puedo seguir dándoles toda una lista. But the Bible says that the righteous and those that everyone throughout human history that has pleased God, it's been by their faith. Pero la Biblia nos dice que los justos y todos aquellos que han usado su fe para complacer a Dios, lo han hecho precisamente por medio de ellos, su fe. And so prayer is believing, not feeling it, not seeing it necessarily in the immediate, Así es que la oración es creer, no sentirlo, necesariamente verlo inmediatamente, but it's the number one thing. pero es la cosa número uno. Jesus could have cleansed the temple and said, my Father's house is to be a house of singing. Jesús pudo haber purificado el templo y decir, la casa de mi Padre es una casa de adoración, de cantos, Discipleship, teaching. discipulado, enseñanzas. He could have said a lot of things. Pudo haber dicho muchas cosas, Or he could have said three things. o pudo haber dicho tres cosas. I'm grieved. Me siento triste. My Father's house is to be a place where there's singing going on, La casa de mi Padre es un lugar donde debe haber and cantos, teaching going y on, debe haber and enseñanza, prayer going y debe on. haber oración. No, we wouldn't have questioned this. No hubiéramos nosotros cuestionado eso. But he, in essence, says if this one thing, the main thing, is not the main thing, Pero en esencia lo que él está diciendo es que si la cosa principal no es la cosa principal, I'm just angry and zealous about it. yo me enojo y siento celo por ello. Because the one thing above all things, and he quotes back in the Old Testament Porque la cosa número uno sobre todas las cosas, y de hecho cita el Antiguo Testamento, that God's house. la casa de Dios. Now, the house he was talking about was a gigantic temple that evil Herod built. Ahora la casa de la que él estaba hablando era un templo gigantesco que el rey Herodes había construido. The religion being practiced there was heresy, La religión que se estaba practicando ahí era una herejía, but it was still the place where people were gathered together in the true and name of the true and living God. pero era el lugar en donde la gente se estaba reuniendo en el nombre del Dios verdadero, That's God's house. la casa de Dios. This right now is God's house. Ahorita esta es la casa de Dios. Now, if this building became a Best Buy in the future, Ahora si este edificio lo convertían en un Best Buy en el futuro, then it would no longer be God's house. ya no sería la Okay. casa de Dios. I get it. It's just a building. Lo entiendo, sería solamente un edificio. But when we gather together in His name, Pero cuando nos reunimos en su nombre, He says, this is my house. Él dice, esta es mi casa. And my Father's house is to be a house of what? Y la casa de mi Padre debe ser una casa de ¿qué? That's it. De eso es de lo que se trata. And He's specifically asking every one of us. Y específicamente nos está pidiendo a todos y cada uno de nosotros. I mean, Satan's got this down. Oye, Satanás entiende esto. Look at the Muslims. Miren a los musulmanes. Do they make their mosque a house of prayer? ¿Hacen de su mezquita una casa de oración? I mean, look at the Buddhists. Miren a los budistas. Do they make their temple a house of prayer? ¿Hacen de su templo una I casa mean, de we oración? could just keep going down the Y list. pudiéramos seguir por la lista. Satan realizes that if you can get people praying, Satanás se da cuenta de que si puede hacer orar a la gente, there's a power there. que hay cierto poder ahí. How much more God's people? ¿Cuánto más el pueblo de Dios? Because we're not praying religiously, Porque no estamos orando not religiosamente, burning candles and incense. no estamos quemando incienso y veladoras. It's coming together and asking and seeking and knocking Nos estamos reuniendo y estamos pidiendo y buscando y tocando until we receive it, hasta que recibamos, until that door's open. hasta que la puerta se abra. Now,
if honestly, if Elijah were the one saying what Jesus said, Y honestamente, si Elías hubiera sido el que dijo lo que Jesús dijo, we need to believe God to uproot mountains and throw them into the ocean. necesitamos creer que Dios puede echar montañas al mar. I'd say, well, dude, you eat locusts. ¿Sabes qué? Le diría yo, No. tú comes chapulines, You got a rag on with a belt you got off a camel skin. tienes un cinturón de cuero de camello. We got to sort of realize his personality is sort of over the top. Tenemos que darnos cuenta que su personalidad era un poco extrema. So we just sort of say, yeah, let's believe God for great things. It's sort of a hyperbole. Así es que pudiéramos decir en hipérbole, sí, vamos a creer a Dios de que va a hacer grandes cosas. If Ezekiel said this, Si Ezequiel hubiera dicho esto, this guy made piles of poop. este hombre amontonó excremento And that was his fire, y con eso encendió un fuego and he slept next to it naked, y durmió desnudo a un lado de él, having visions of a wheel inside a wheel. teniendo visiones de ruedas dentro de ruedas. I just say, yeah, let's believe God for great things, but it was Ezekiel who said this. Y yo diría, sí, vamos a creer a Dios porque va a hacer grandes cosas, pero fue Ezequiel el que dijo esto. There's only one person in the Bible who goes so extreme on prayer, it's almost unbelievable. Es solo una persona en la Biblia la que habla de una manera tan extrema acerca de la oración y es casi increíble. And it's Jesus. Y este es Jesús. He says to us, I want you guys to get the lead out. Él nos dice a nosotros, quiero que ustedes se pongan en movimiento, Pull the sails out saquen las velas and stop having this little tiny faith that's freaked out when a tree dies. y dejen de tener esta pequeña fe que se asusta cuando ven secarse un árbol. God's word is true. La palabra de Dios es verdad. Throughout the entire Bible, A través de toda la Biblia, God is constantly saying, pray. Dios constantemente nos dice, oren, I will hear from heaven. yo escucharé desde el cielo. If my people, not the world, get less evil, Si mi pueblo, no el mundo, se hace menos malvado, not get our right guys elected, no que elijamos a los políticos correctos, not get the economy working perfect, no que la economía funcione if you perfectamente, guys can get that together, I can help make things better. si logran hacer todo eso bien, entonces las cosas van a estar mejor. He just says, if my people will understand prayer Él dice, si mi pueblo simplemente entiende lo que es la oración and understand what I want to do. y entienden lo que yo quiero hacer, So if my people will humble themselves así que si mi pueblo se humilla a sí mismo and pray. y ora, Lord, we're singing. Señor, estamos cantando, Lord, we're teaching. Señor, estamos enseñando, Lord, we got childcare. Señor, tenemos cuidado de niños, We're evangelizing. estamos evangelizando. We could keep going down the list. Y podemos de nuevo seguir con toda una lista. And he would say maybe what he said to the church of Ephesus. Y él nos diría quizás lo que le dijo a la iglesia de Éfeso. Man, you guys are a great Bible school. Hey, son una muy buena escuela bíblica. You guys are all could be professors. Todos podrían ser profesores. Man, you guys are highly organized over there. Ustedes están muy Man, altamente you got- that organizados. church of Ephesus is running like a piece of machinery. Esa iglesia de Éfeso está corriendo como una máquina. But I can't stand being with you guys Pero no soporto estar con ustedes. because there's no love. Porque no hay amor, There's no passion. no hay pasión, There's no faith. no hay fe. And this is what I want. I want to come together and God's people are seeking my face. Y esto es lo que yo quiero. Yo quiero que nos reunamos y que el pueblo de Dios esté buscando su rostro. Not little token prayers. Pero no con pequeñas oraciones. Not with, bless all the people in the world. Amen. Let's Oh, go. Señor, bendice a todas las personas en el mundo y llamámonos. But if my people humble themselves Si mi pueblo se humilla and pray, y ora, I will hear from heaven yo escucharé desde el cielo and I will heal the land. y sanaré su tierra. But we're all standing back
like things are going to hell in a handbag. Pero todos nos estamos quedando parados viendo como que todo se va al infierno. Our problem's the fake media. Y nuestros problemas son los medios falsos. Our problem is, McCain in Arizona not voting the way he should have. Nuestro problema es McCain en Arizona que no vota como debería de votar. Our problem is the same problem of every generation since Christ died and rose again. Nuestro problema es el mismo problema de toda generación desde que Cristo murió y resucitó de nuevo. It's God's people hearing Jesus' heart Es el pueblo de Dios escuchando el corazón de Jesús and beat our body into subjection. y sometiendo a nuestro cuerpo. Not wait to feel it. No esperar a que lo Not sintamos. wait for the stirring in emotions. No esperar para que nuestros sentimientos Faith nos doesn't have any of alcancen. that. Porque la fe no tiene nada de eso. Faith just believes that God is. La fe solo cree que Dios es And He's a rewarder of those y que es galardonador. who, what's that word? Diligently, What is the next word? diligently, Diligently. de los que diligentemente, Like you mean like every Sunday night, something like that? ya, todos los domingos en la noche, lo que vamos a hacer aquí. And do what? ¿Qué vamos a hacer? We pray. Vamos a orar. God's saying, if my people, Dios está diciendo, si mi I pueblo, don't need the world to get less worldly. no necesito que el mundo se haga menos mundano. I don't need Satan to take a vacation. No necesito que Satanás se vaya de vacaciones. I just need God's people to humble themselves Solo necesito que el pueblo de Dios se humille and pray. y oren. And I will hear from heaven. Y yo oiré del cielo. I will uproot mountains. Voy a quitar montañas. There'll be a giant Grand Canyon. Va a haber otro gran cañón. And then there'll be another Hawaii. Y luego va a haber otro Hawái también. He'll put it out in the ocean. Lo vamos a poner en el océano. Come on, if Jesus said that, he wouldn't have been so extreme. Si Jesús dijo eso, entonces no está siendo tan extremo. He would have said, guys, now let's be reasonable here. Él hubiera dicho, miren, vamos a ser razonables, ¿ok? I don't want your expectations to get too No high. quiero que sus expectativas sean demasiado grandes. Because everybody's got a free will. Porque todo mundo tiene libre albedrío. And, everybody's doing pretty good. Just need a little bump every once in a Y while. todos están haciéndolo todo bien, o manitan un empujoncito de vez en cuando. So pray, but don't get your hopes up. Oren, pero no esperen que suceda mucho. Definitely don't get crazy with your requests. Definitivamente no se vayan a alocar con sus peticiones. Because you shouldn't put God on the line like that. Porque no deberían de poner a Dios en evidencia de esa forma. So when you pray lightly, Así es que cuando oren a la ligera, not hoping for too much. no esperando que se les dé mucho. Definitely don't get giant expectations. Definitivamente no tengan gigantescas But, expectativas. burn a candle, Pero quemen una have vela, hopeful thoughts, tengan pensamientos de and esperanza feel religious for a while. y siéntanse un poco religiosos And por then un go live tiempo. life the best you Y can. luego váyanse y vivan la vida lo mejor que puedan. That's the religious mindset of prayer. Esa es la mentalidad religiosa acerca de la oración. Jesus hated that. Jesús odiaba He eso. despised that. Él despreciaba eso. And he hated it in Peter. Y lo odió en Pedro también. Peter, Pedro, let me explain to you first of all about praying in God's will. déjame explicarte primero acerca de orar en la voluntad de Dios. Is that what he did? ¿Eso fue lo que dijo? He said, just talk. Él dijo simplemente habla. Start believing. Empieza a creer. Whatever you believe and speak it. Lo que sea que tú crees y lo hables. Even if it's uprooting a mountain and throwing it into the sea. Aun si fuera a ser que un monte se eche al mar. I'll do it. Lo haré. Isn't there a footnote about praying in God's perfect will? Pero que no hay ahí una nota que dice algo acerca de orar en la voluntad de Dios. Yeah, here it is. Sí. If it's not his will, he won't do it. Si no es su voluntad, no lo va a hacer. Okay. There's no penalty. No hay ningún castigo. Oh, you're praying too crazy. Time out for him. Tú estás orando muy alocado. Vamos a ponerte el tiempo fuera. Yeah, you're messing up the whole church with those incredible inflated prayer requests. We need to have you chill out. Estás echando a perder la iglesia con esas peticiones de oración tan inflados. Necesitas calmarte un poco. What's the negative side if we don't pray in his will? ¿Cuál es el lado negativo de no orar en la voluntad de Dios? He doesn't answer it. Que no contesta. Parents, are your kids
afraid to ask you for stuff that's not your will? Padres, sus hijos tienen temor de pedirles cosas que saben que no son su They'll voluntad. ask what's not your will for 20 times in a row. Piden lo que saben que no es su voluntad 20 veces seguidas It moves you. y los mueve, But you don't disown them. pero no los hace a un lado. You don't tell them they can't talk to you for a week. No les dicen ustedes que no les pueden hablar por una They semana. know you. They know your love. Los conocen a ustedes y conocen su amor. And so Jesus here today, as we're coming to this moment in time, Y así es que Jesús aquí hoy, al venir a este tiempo, the church moves forward, the kingdom of God moves forward. la iglesia se mueve hacia enfrente y el reino de Dios se mueve hacia adelante. Not when we print 50 new books of theology. No cuando imprimimos 50 nuevos libros de teología, Not when we get the praise band and the latest and the greatest songs. no cuando tenemos a un grupo de alabanza con las más nuevas y grandes canciones, But it's when God's people will pray. sino cuando el pueblo de Dios ora. Give it a try. Let's see what God might do. Vamos a hacerlo y ver qué es lo que hace Dios. So next Sunday night, Dale Duval will be sharing on prayer. Así es que el próximo domingo por la noche, Dale We're Duval va a gonna estar start that compartiendo. right at the beginning, Vamos a comenzar desde el and then we're principio just going to seek the Lord y luego vamos a buscar al Señor and cry out to Him y vamos a clamar a and Él. anoint the sick with oil. Vamos a ungir a los enfermos con aceite. Pray for the downcast, Vamos a orar por los all caídos, the blind and the lame and por the los halt, ciegos y los cojos. and to believe the Lord to do great and mighty things. Y vamos a creer que el Señor va a hacer grandes y poderosas Our cosas. world needs to know Jesus, right? Nuestro mundo necesita conocer a Jesús, amén. Man, without Jesus, Y sin Jesús, I couldn't make it a second without Jesus. yo no podría vivir un segundo sin Jesús. Lord, we need you, Jesus. Señor, te necesitamos, Jesús. Lord, we know we can get a lot of things wrong here, Señor, sabemos que podemos equivocarnos en muchas cosas, but you said to make this a house of prayer is something we can't get wrong. pero tú nos dices que si hacemos esta una casa de oración no estaremos cometiendo un So error. draw us together here Acércanos, Señor, by your grace, por tu gracia, by joy, gozo, not of compulsion, no por not out compulsión, of being talked into it, no porque hemos sido convencidos de but hacerlo, because we've all read the Bible and we know what it's true. sino porque hemos leído la Biblia y sabemos lo que es verdad. And we're hearing your voice today, Y Jesus. estamos escuchando tu And we're voz, just Jesús, walking in that truth. y queremos andar en esa verdad. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor.